Vamos entonces a entrarle a este tema porque hoy vamos a resolver esta pregunta. ¿Será que somos infieles por naturaleza? ¿Cuál es el origen de la infidelidad? Eso es un asunto del ADN, de la fisiología, de la psicología, es cultural. No sabemos de dónde, pero traemos al experto que nos va a aclarar esa duda. Así que vámonos con nuestra sección Despertando al Amor aquí en Buenos Días, Familia. No permitas que tu relación siga dormida. Es momento de despertar al amor. Esto es Despertando al Amor en Buenos Días, Familia, una sección que sé que a todos nos encanta porque nos permite entrar en contacto con lo que pasa en nuestra relación de pareja, con lo que sucede en esta construcción a veces tan compleja de la conyugalidad, de la convivencia, de la pareja en sí mismo. Pero si alguien dice complejo, pues aparece en el escenario nuestro queridísimo doctor que no sabemos si es para resolver o para terminar de complicar. Obando. No terminamos de saber si es para dejarnos más confundidos o para aclararnos. No, como siempre lo he dicho, él es una lumbrera que viene con su luz a iluminarnos. Fabián Camilo es psicólogo clínico, máster en psicología clínica, terapia cognitiva, especialista en farmacodependencias. En adicciones. En adicciones como tal, múltiples, porque van más allá de las farmacodependencias. También especialista en docencia universitaria y director académico de la Clínica para la Familia. Doctor Fabi, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Eli. Buenos días, Manu. Muy contento de estar acá y más hablar de estos temas tan a él le cuesta hablar de esto, ¿no? Le cuesta, ¿no? Bienvenidísimo, Fabi. De verdad que es un placer tenerte con nosotros y ojalá que nos rinda el tiempo. Bueno, arranquemos por el principio. Don Fabián, esto de la infidelidad, uno que entiendo que es uno de los motivos de consulta más recurrentes en la terapia psicológica, en la terapia de pareja, en nuestra Clínica para la Familia, es donde más nos corresponde acompañar a tantas personitas que llegan allí con sus necesidades. Y la pregunta obvia, vení, ¿eso de la infidelidad qué? ¿Eso es de naturaleza? ¿Venimos programados con eso? ¿Eso es fisiológico, ergonómico, aprendido, alimentado? Bueno, no sé, se lo inyectan a uno. Aquello de la infidelidad, ¿qué decir de esa posibilidad de análisis de el origen de la infidelidad? Bueno, vamos a tratar de ser lo más concretos posibles. Frente a la infidelidad es importante hacer una diferencia. Por un lado va la infidelidad o la fidelidad en términos de pareja y por otro lado va el tema de si una especie es monógama o polígama. Muchas veces en la sociedad, incluso muchas veces al hablar con amigos en la calle, etcétera, utilizamos poligamia como sinónimo de infidelidad. Utilizamos monogamia como sinónimo de fidelidad, pero en realidad son temas totalmente diferentes. Filogenéticamente, es decir, por especie, por naturaleza, hay algunas especies que son monógamas y otras polígamas, pero dentro incluso de las especies monógamas hay conductas de infidelidad. Entonces no es igual poligamia a infidelidad. Perfecto. Son temas diferentes y la infidelidad es una conducta que se da tanto en especies monógamas como en especies polígamas. Es muy importante, Fabi, como esa salvedad que estás haciendo y si nos devolvemos un poquito y antes de darle como mayor profundidad a la pregunta que te hacía Manuel, yo quisiera que dejáramos claro esto, ¿cierto? O sea, ¿qué entendemos entonces por monogamia y poligamia y qué entendemos por infidelidad propiamente dicha? Listos. Por monogamia o por poligamia entendemos aquellas especies que les conviene por supervivencia evolutivamente tener varias parejas o varias crías de varias parejas, poligamia, o tener crías más que todo de una pareja o de muy poquitas parejas, idealmente de una. Pero en términos de adaptación, supervivencia y demás. Eso es monogamia, poligamia. Infidelidad es cuando a mí me conviene como especie monógama, porque en poligamia no aplicaría, así sería conveniente.
Pero en monogamia, hago parte de una especie monógama, que el ser humano no es el único. Me conviene tener crías de una sola pareja. Pero a veces hay especímenes de especímenes que les va mejor o peor en términos de supervivencia. Puedo tener crías con otras parejas eventualmente. Entonces ahí fue infiel. Y ya si hablamos del ser humano como tal, tendríamos nuestra naturaleza como especie monógama, pero también adicionalmente, gracias a nuestro lóbulo prefrontal, pensamiento postformal y demás, entonces tendríamos todas las variables más profundas del relacionamiento, como la religión, las creencias, la vinculación afectiva más profunda y racional también, y la infidelidad, precisamente esos compromisos racionales que establecemos con la otra persona a nivel afectivo y a nivel sexual. Ok, comprendido. Pero comprendido, pero... No, porque yo creo que hay unas mediaciones culturales alrededor. Claro. Porque en algunos lugares, entonces, pero esa claridad está importantísima. Diferencia entre monogamia y poligamia y la distancia que eso tenga con fidelidad o infidelidad. Ya eso irá al terreno de las decisiones, de los compromisos, de los acuerdos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa allá dentro de nosotros? Como decía un buen amigo que de Dios goza, Fabio Espinosa, que cuando a uno el animal planet lo domina y uno es monógamo, tiene pareja, tiene una relación estable, uno ve que pasa, qué sé yo, un ser humano realmente hermoso, bello, bien hecho por mi Dios. Eso que sucede allá, como en la psicología, como en la emoción, como el que uno, pues es que es inevitable claro. ¿Cierto? Que no le pase como un amigo mío que parecía un ventilador mal conectado, porque era así sí, todo el tiempo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí como en las emociones? Si es fisiológico, si es de la naturaleza, si es hormonal, si es de la percepción de la feromona, de la víctima de la propia especie que pasó por el frente, porque también hay un asunto de control, también hay un asunto ahí como de mediar esos impulsos que medianamente son pues naturales, hacen parte de nosotros como seres humanos. Claro. Eso tiene que ver ya si nos adentramos en la fidelidad e infidelidad, pero ya propiamente en el ser humano. Si ya nos metemos en el ser humano, en el terreno del ser humano, en esta especie, hay varias cosas. Frívolamente, sin meter religión en el asunto, una relación de pareja humana es un contrato social. Es un contrato social de exclusividad. ¿De qué exclusividad? De dos tipos. Exclusividad sexual y exclusividad afectiva. Muy importante. Si las dos partes cumplen esa exclusividad, es decir, yo vivo contigo, mi pareja, lo sexual, solamente contigo y tú conmigo, y yo alimento y vivo contigo lo emocional, y solamente somos exclusivos entre los dos, pues ahí tenemos el contrato social por excelencia, en la gran mayoría, no todas las ocasiones. Están las parejas swinger que tienen un contrato de exclusividad afectivo, pero no sexual. Que también puede haber infidelidad si alguien se enamora por otro lado. Y duele igual. Entonces, cuando se rompe ese contrato social, se es infiel a ese pacto o ese contrato, acuerdo que tiene la pareja. Pero también desde la psicología se ha estudiado el amor afectivo, y hay muchas teorías, pero tal vez la más retumbada, la más famosa y la que utilizamos mucho en la clínica para la familia es la teoría triangular de Sternberg. Exacto, con una R ahí metida en la meta. Y él habla de que el amor completo tiene 3 ingredientes: pasión, intimidad y compromiso. Pasión es todo lo fisiológico, lo que estaba describiendo Manu ahorita. Ajá. Entonces, todo lo que nos activa, feromonas, neurotransmisores, todo lo hormonal, es la pasión. Es un ingrediente de 3, no es todo. El segundo es intimidad, que es la confianza, el compartir juntos, la amistad que se genera dentro de la relación. Y el tercero es el compromiso, que es el componente racional del amor. Uno también ama con la cabeza, no solamente con las emociones. Cuando amamos desde la razón, desde lo que compartimos, la historia, el tiempo que llevamos juntos, lo que nos conocemos profundamente, y además desde lo que sentimos, tenemos un amor completo. Cuando experimentamos solamente 1 o 2 de 3, pues sentimos el vacío
de Algo los falta. elementos, ingredientes que hacen falta. ¿Qué es lo que pasa? Como la pasión es un elemento de 3, evidentemente vamos a sentir atracción por otras personas diferentes a nuestra pareja formal. ¿Cuál es el mal negocio en el que nos podríamos ir arriesgando como seres humanos? Yo establezco una relación a largo plazo con una pareja donde alimento pasión, atracción, fisiología y demás. También construyo una historia con esa persona, nos conocemos profundamente en las buenas y en las malas, los momentos buenos y malos, intimidad. Y también decidimos desde nuestra libertad meternos con el otro y compartir la vida con el otro. Eso es compromiso. Tengo una pareja a largo plazo con la que tengo esas 3. Pero como ser humano, como mamífero que soy, yo puedo sentir atracción por otras personas y eso va a pasar durante toda la vida, pasa en hombres y en mujeres. ¿Cuál es el asunto? Sentir atracción es diferente a ser infiel. Una cosa es lo que siento, atracción, que todos la sentimos durante toda la vida por múltiples personas. Por eso los amores platónicos. Por eso Brad Pitt, por eso George Clooney, por eso Henry Cavill para las damas, por eso Scarlett Johansson, Natalia París y demás para los hombres. ¿Cómo empiezan aquí a...? Entonces, claro, o sea, por eso existen, porque tenemos hormonas. Pero cuando nos creemos el cuento de que el amor solamente se trata de lo que sentimos y nada más, podemos descuidar o incluso perder una relación con la que tenemos los 3 elementos por irnos detrás por una sensación o experiencias donde tenemos un elemento de 3. Entonces, este trago amargo. termina aquí hay siendo un mucho mal negocio. por profundizar, Fabi. Y yo pienso que ahí precisamente das en el punto que para mí es esclarecedor dentro de todo esto, porque la gente se deja confundir, porque estoy sintiendo atracción hacia alguien, pero, hey, la atracción es solo uno de muchos componentes. Pero bueno, ahorita al regresar seguimos hablando, tenemos que profundizar mucho más al respecto. Por eso les invitamos para que no se muevan, estén así súper conectados con nosotros, que regresamos en minutitos a esto que es Despertando al Amor de Buenos Días, Familia. Seguimos en Buenos Días, Familia. Estamos felices porque siguen fieles a nosotros, a este programa, y no cambiaron de canal. Antes bien están llamando a otros para que se conecten y estén aquí en este programa, que las preguntas están pero a flor de piel. Ustedes no se imaginan todo lo que está pasando aquí. Bueno, Fabián, entonces, en este presupuesto y en este escenario, hemos optado por una persona, estamos viviendo esos 3 elementos que nos explicaste muy bien, ya tengo X tiempo de relación, y entonces, ¿por qué meto las patas? ¿Por qué meto las patas? Porque pasa lo que pasa. ¿Qué pasa ya en la psicología nuestra cuando, bueno, de pronto le damos 2 o 3 leídas de más a ese WhatsApp de la compañera de trabajo que nos gustó? Como diría la teología moral, mirar por segunda vez, porque es que el pecado está en mirar por segunda vez. No hay nada de raro en que pase una muchacha muy bonita y uno puede estar muy casado y muy 20 años de matrimonio, pero si así es la criatura como era el creador, bendito sea mi Dios, ¿cierto? Pero ya por segunda vez y hacerse el encontradizo, y entonces yo ya sé a qué horas ella pasa por el tinto, a la estación del tinto. Ese acto de más, ¿de dónde proviene? ¿Eso de dónde le sale a uno? Porque sin entrar aquí en juicio, sin ir más allá de donde tengamos que ir, esas cosas pasan y le puede pasar a cualquiera, por muy firmes que sean sus convicciones y decisiones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué metemos las patas? Listo. Excelente pregunta, mano. Hay una cosa muy, muy importante, y es que es importante resaltar también la diferencia entre atracción e infidelidad. La atracción tiene todo lo que suponemos a nivel social de la infidelidad. Es natural, es automática, no depende de nuestra voluntad, simplemente ocurre y nos va a pasar durante toda la vida con muchas personas, o incluso con varias personas al mismo tiempo. Entonces, eso es atracción. Y es normal que nos sintamos atraídos por otras personas, incluso diferentes a nuestra pareja formal, a nivel sexual, a nivel afectivo o en combo.
A veces es las dos. Me siento atraído a nivel sexual y además es lo más de simpático, simpática. Habla lo Siento más de lindo, química y es lo todo más ese tema. inteligente. Entonces, Y que paréntesis ahí, por ejemplo, Sí. suele suceder a veces en la infidelidad femenina, a diferencia de la infidelidad masculina, que puede darse más una atracción de tipo empático, de tipo conceptual, Claro. que algo físico. Claro. En los hombres, por cultura también, es más frecuente, tendencia, la Predominante. infidelidad sexual. Y en las mujeres, cuando ocurre, que ocurre menos, la infidelidad de tipo emocional. Y en las dos, que cuando son, ocurre en las dos cuando son relaciones simultáneas, por ejemplo. Pero ¿cuál es el asunto? Eso es atracción. Y la atracción es natural, automática, no depende de nosotros. La infidelidad tiene todas las características contrarias. No es automática, no es un accidente, no es un impulso, ni nada menos, sino es un caminito, como de hormiguitas, es un caminito de toma de decisiones conscientes. ¿De qué se tratan esas decisiones? De alimentar atracciones naturales. Entonces, que pase la muchacha y a mí se me abran los ojos y se me despierte todo y me muevan las fibras, eso no es infidelidad, eso es atracción. Así me gana el codazo de mi pareja por no saber disimular. Pero cuando yo ya voy y pido el teléfono, cuando yo ya voy y digo un piropo, eso no es un impulso, eso no es una hormona, eso es una decisión. Y esas decisiones comienzan a alimentar esa atracción. Y cuando se genera ese efecto bola de nieve, esa atracción crece y termina inmanejable. Y ahí es donde terminamos en relaciones simultáneas, en relaciones sexuales, en piquitos, etc. Porque eso no es que se me sentí atraído y ya me comencé a darme picos con la persona. No, hay detrás de ese pico, detrás de esa relación sexual, hay una filita de toma de decisiones conscientes que alimentaron lo que no me convenía alimentar. Es como echarle gasolina a eso. A propósito de gasolina, ¿usted vino en carro o le pedimos taxi? Carro. Vino en carro. Entonces, cuando uno tiene carro, uno necesita, ¿qué? Echarle gasolina. Claro. Lo mismo pasa con la infidelidad. Entonces, puede que en su momento yo sienta una atracción por alguien. Pues cualquier Ben Affleck que uno vea por ahí, ¿cierto? Por decir Aunque qué cualquier- pecado, me lo tienen muy achilado, qué pesar, pobre hombre. Pero puede que uno diga, sagrado rostro, ¿qué es esto? Dios mío, grandes y maravillosas son tus obras. Listo, pero hasta ahí. Pero ya echarle gasolina a esto es cuando yo doy este paso adelante, cuando yo voy más allá. Entonces, esto es importante. Claro, incluso hay un psicólogo que admiro mucho que se llama Efrén Martínez y él dice una frase como: si todos nosotros como seres humanos hiciéramos lo que sentimos y pensamos, todos seríamos asesinos en serie. Wow. El asunto es, Espere si un todos momentico. hiciéramos lo que pensamos Sí. o sentimos, todos seríamos asesinos en serie. Lo que nos hace humanos, lo que nos hace libres, lo que nos diferencia del resto de mamíferos del planeta es que podemos decidir sobre nosotros mismos, incluso si eso implica pasar por encima de lo que sentimos de momento. Okay. Y no por el otro, no porque mi esposa, mi esposo se pone de mal genio, se pone O porque celoso. me estén vigilando O porque- a exacto. propósito Nada de de la eso. conferencia de esta noche, amarte sin amarrarte. Ujú. Sino por desde la terquedad, desde nuestras propias convicciones, desde lo que para nosotros es valioso, ser fiel a nosotros mismos. Y que ocurra conmigo lo que a mí, que pena la expresión, se me dé la gana que pase conmigo. Y no ser simplemente una víctima del Te del me dejé miró, llevar, del Claro. entonces es que no ambiente, pude, como me etcétera. decía una vez un paciente en consulta, doctora, es que yo soy todo un caballero, yo soy incapaz de decirle no a una mujer. Entonces dice uno, Fabi, pero ven, yo no quisiera que te nos fueras Venga, ¿hasta en qué horas del- carro, hasta- ¿cierto? hasta qué horas del programa? Yo no quisiera que te nos fueras sin dejar claro algo, o sea, porque entonces tengo como varias cosas importantes sobre la mesa. Uno, como especie, filogenéticamente hablando, la especie humana tiende a la monogamia, porque nos conviene como especie tener una pareja estable y cuidar de unas crías. Déjeme la religión por fuera, déjeme la institución, o sea, por especie somos una especie a quien le conviene la monogamia. exacto. Eso lo tengo claro. Sí. Tengo claro también entonces que tomamos decisiones de qué ruta seguir
a qué gasolina echarle o no al carro y dar un paso adelante, porque el problema no es sentir. Yo puedo sentir atracción por alguien más, eso no es infidelidad. Es cuando yo ya transgredo el pacto de exclusividad que yo he establecido con mi pareja, que caigo allí. Entonces, yo quisiera que en estos últimos 3 minutitos, Fabi, nos contaras por qué apostarle a ese pacto de exclusividad, de la mano de por qué nos conviene como especie la monogamia, para en alguna medida como desmontar, porque está sumamente arraigada, de por qué somos infieles, porque es natural en el ser humano ser infiel. Entonces, ¿por qué nos conviene la monogamia y por qué podemos apostarle a la fidelidad dentro de esa monogamia? Listo. Suéltalo. A ver, desde lo de monogamia y poligamia, a nosotros los seres humanos nos conviene ser monógamos por 3 razones y responde a 3 sistemas cerebrales que tenemos. Pero de los 3, el más importante, yo creería, el que resalta es el cuidado de la cría. Las crías humanas necesitan más acompañamiento. Mucho más. Para formar su independencia. Si le metemos cultura y demás, una cría humana se está independizando más o menos a los 30 años. Eso con los más de buenas. Tenemos 10 años de independencia 25, apenas. algo así. Bien. Entonces, o sea, de que un organismo pueda sobrevivir por sí mismo. Ok. Entonces sí, y algo que tienen todas las especies monógamas no humanos es eso, crías que necesitan un mayor cuidado, y si yo tengo muchas crías, pues se me mueren muchas crías y no conviene. Entonces, hay sistemas cerebrales que responden a eso, y por eso es que nosotros acompañamos la cría tanto tiempo, porque no es algo contra natura, es algo que responde a nuestros sistemas cerebrales. El debate de si somos monógamos o polígamos sigue vigente, y todavía los expertos, científicos, investigadores no se ponen de acuerdo. Pero si algo están de acuerdo, los que están a favor o en contra de la monogamia del ser humano, Ajá. es que nos conviene como seres humanos ser monógamos. Incluso las personas que defienden el ser humano como polígamo dicen, considero que somos polígamos, esa posición, pero nos convendría mucho mejor ser monógamos. Interesante eso. Y desde fidelidad, nosotros, es decir, ¿de dónde salió la teoría triangular del amor? El de pasión, intimidad, compromiso. Nació no de una concepción religiosa, no de una presión cultural, nació del estudio de la emocionalidad del ser humano y su desarrollo. Si nosotros vivimos cosas incompletas, solo pasión, solo intimidad, o 2 de 3 o 1 de 3, pues no vamos a sentirnos plenos. Lo que nos ayuda es apuntarle a un amor que tenga los 3 elementos. Y un amor, para construir esos 3 elementos, necesitamos algo a largo plazo y necesitamos exclusividad con esa persona. A eso Sternberg lo llama amor completo. Entonces, esas serían las razones así. No, pero a mí sí me de gran queda velocidad. una en el tintero que se puede resolver en 10 segundos, porque Sí. esto será, yo creo que vamos para la segunda parte, ajustaremos Sí, nuestra sí, bitácora, sí, sí. porque también sería importante una palabra muy breve a quien ha sido infiel, porque puede quedar en el tintero, entonces eres el peor ser humano porque transgrediste los 3 pilares, porque se te zafó un tornillo y algo te pasa, estás enfermo, porque también es cierto que ser infiel también puede tener una razón en temas de mis emociones antes, de mi crianza, Claro. el por qué no soy capaz de concretar una relación, por qué no soy capaz de generar una trascendencia con alguien. Total. Una palabra a alguien que puede sentirse mal porque en este momento está siendo infiel o por el contrario le han sido infiel y se le desarticula por completo como el asunto. Una palabra ahí como de ajuste y sobre todo para el que lo está haciendo porque puede sentirse mal, pero lo hace. O sea, algo lo mueve por encima de su voluntad a seguirlo haciendo. Súper, súper, súper. A ver, 10 segundos. La infidelidad, las causas de la infidelidad son múltiples y tal vez en ninguna de las ocasiones o muy poquitas ocasiones es por defectos de la relación o faltas de la relación. Entonces busco afuera lo que no me dan dentro de la relación, eso es carreta, psicológicamente comprobado. ¿Listo? Son problemas individuales, problemas de autocontrol, problemas de dificultades en aplazar el placer. Tengo claro
que no quiero fallarle a mi pareja, pero se me presenta una oportunidad y la embarro y después entro a pensar qué fue lo que hice. Eso se llama dificultades en autocontrol. Y eso es una habilidad entrenable que yo puedo sacar músculo y yo puedo volverme más fuerte para eso. ¿Qué necesito? Ir a terapia y solucionar el asunto. No todos nacimos aprendidos. Entonces, si estamos pasando por dificultades o se nos hace muy difícil ser fieles, pues las ayudas están ahí, es tomarlas y podemos hacernos más fuertes. Usted debería de escribir un libro, doctor Fabián, para hablarnos acerca Cierto. de todo esto. Qué buena idea. Sí, señor. Qué buenísima espérenlo, idea. porque pronto lo tendrán en sus manos y aquí en Buenos Días, Familia, tendremos la primicia. Fabi, gracias de todo corazón por tanta luz que nos entregas hoy y sin duda, Manu, queda pendiente porque definitivamente este es un tema inagotable. Pero bueno, inagotable también es todo lo que tenemos para ustedes aquí en Buenos Días, Familia. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en minutos para continuar dándoles más del despertar de su hogar. Estamos en Buenos Días, Familia. Ya regresamos.